Hermanos, buena tarde, buena noche. Es un privilegio hermoso estar en este lugar para compartir las buenas nuevas de salvación que nuestro Dios nos ha dado. Es un honor estar en este lugar. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad, quiero darle gracias a Dios también porque usted ha abierto su casa para poder recibir la palabra esta noche. También quiero agradecer al hermano pastor por la confianza de darnos la oportunidad de compartir la palabra. Esta noche vamos a seguir hablando sobre lo que últimamente han estado predicando o enseñando los hermanos, sobre Mateo 5, las bienaventuranzas. Pero antes vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayuden para que esta noche lo que podamos compartir sea primero del agrado de Él y segundo pueda hacerme entender para que llegue al corazón de usted. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, me presento esta noche ante ti, Señor, reconociendo mi necesidad, reconociendo, Señor, mi necesidad, mi falta, Señor, de poder llegar a dar la altura, Señor, que tú quieres que podamos darla. Necesito cada día más de ti. Me doy cuenta, Señor, que hay faltantes todavía en mi vida para poder dar la estatura, Señor, pero tú eres bueno, Señor, y nos has estado dando oportunidad de poder ir entregando esas áreas que todavía nos hacen falta, poder vencerlas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te suplico, Señor, que esta noche me respalde tu Santo Espíritu, Señor, para poder llevar la palabra, el mensaje, con la humildad, mansedumbre y la unción de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, vamos a seguir compartiendo la palabra con relación a Mateo 5. Se recuerda que hemos estado hablando sobre los atributos, pero esta noche vamos a hablar de Mateo 5:14 y vamos a tomar la primera parte que dice, vosotros sois la luz del mundo. Vamos a parar ahí un momentito. Yo había leído muchas veces este texto, pero no le había entrado a profundidad de poder saber el compromiso tan grande que Dios nos está dejando en esta oportunidad. Él dice que nosotros somos la luz del mundo y veamos qué hay en el mundo. En el mundo hay tiniebla, en el mundo hay odio, rencor, confusión, hay amargura, tristeza, en fin. Y Dios está diciendo ahora, nos está pasando la estafeta para que nosotros llevemos con nuestra conducta, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, seamos luz allá donde hay tiniebla, allá donde hay necesidad, allá donde hay mucha gente que está perdiéndose a causa de que no hemos llegado a dar la altura, no hemos llegado a dar el ancho que Dios quiere que demos para poder llevar ese mensaje de salvación. Cuando Él dice que nosotros somos la luz, está diciendo que nosotros reflejemos la imagen, el carácter de Cristo Jesús. Esa revelación que nos ha sido dada de la naturaleza misma del Hijo de Dios. Ahora usted a través de la palabra, a través de las enseñanzas, sabemos, hermano amado, que Cristo mismo es la palabra. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otra versión nos dice que de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como la luz que ilumina y muestra cómo se obedece a Dios. Quiere decir, hermano amado, que nosotros, mientras no obedezcamos al 100% la palabra, nosotros vamos a tener faltantes. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros creemos prudente, mientras que la palabra es la que nos guía a toda verdad, nos libera,
La palabra dice, y conoceréis, dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres, porque de plano hay una verdad que es a medias. Y Dios quiere que nosotros seamos los que reflejemos, los que transmitamos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, hermano. En Jeremías se recuerda que el domingo nos platicaba y nos predicaba el hermano pastor sobre Jeremías cuando le dice a Jeremías que ellos se vuelvan a ti, no tú a ellos. Nosotros ahora por la palabra sabemos todo lo que hay en el mundo, para que nosotros no nos dejemos llevar, no nos hagamos al molde de este mundo. La palabra dice, renovaos pues vuestro entendimiento. No nos acomodemos a este mundo, sino que seamos renovados a la luz de la palabra. El salmista en el Salmo 119, 105, ¿y qué razón tenía cuando dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Quiere decir que ahora usted y yo ya tenemos una dirección y ya tenemos una orientación por donde tenemos que caminar. La dirección la da la palabra, la orientación no la da el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros ahora, cuando Dios dice, lámpara es, le dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Hermano, ya no podemos tropezar nosotros en cualquier circunstancia de la vida mientras tengamos este manual de vida que es a la luz de la palabra. El día de ayer tuve una experiencia muy particular, si usted la quiere ver así. Fueron a medir unos terrenos y yo estuve presente en la medición y llevaban un dron y empezaron a poner todo el equipo y me puse a pensar, si nosotros fuéramos así, fíjese que pusieron una plancha de hule, pusieron el dron, pero el dron con la cámara así para abajo, y de ahí pusieron una antena a 5 metros, una antena, pero no es una antena, sino que es como que fuera un cerebro. Y el que tenía el monitor hizo el plan de vuelo. Y ahí, bueno, le pusieron la batería al dron y entonces ya levantó la cámara. Y en el plan de vuelo le pusieron el trazo hasta dónde podía llegar y qué líneas tenía que medir. Le dieron la instrucción que tenía que tomar 600 fotos en 20 minutos. Y le dieron la instrucción de que él tenía que tener los parámetros del trabajo que iba a hacer. Bueno, y el que estaba con el control le puso en el plan de vuelo, le puso que tenía que subir 110 metros, le puso cuántos metros de ancho, le puso también la velocidad que iba a recorrer, todo se lo puso en el plan de vuelo. Pero eso no lo tomó el aparato, sino que este cerebro que tenía a un lado. Y qué interesante, bueno, y el que tenía el control, ahí tenía la cámara, empezó a despegar el aparato, se levantó y empezó a tomar las fotos y todo bien. Y me puse a pensar, fíjese que este aparato que tenía aquí como la antena era quien le mandaba la instrucción a la cámara que estaba en lo alto. Me puse a pensar, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el plan de vuelo va a tener eficacia, va a ser perfecto. El que tiene la cámara, por eso, él ve todos los movimientos del dron. Y la palabra dice que Dios conoce aún nuestros pensamientos, nada hay oculto, como para que pudiéramos escondernos. Y cuando le pusieron la batería, es la fe, figura de la fe. Nosotros sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo decía, si nosotros pudiéramos dejar que el Espíritu Santo nos guíe en todo el trayecto de nuestra vida a la luz de la palabra, nosotros tendríamos menos problemas en el caminar diario. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra,
La palabra nos va a mostrar nuestros faltantes, nos va a mostrar lo que nosotros todavía hay falencias en nuestra vida diaria. Y esto hace que nos abra el entendimiento y vamos a ser sabios. Por eso cuando hablábamos de los atributos, qué interesante es en Mateo 5:3 cuando la palabra dice que los pobres en espíritu, visitados por Dios los pobres en espíritu. Pero yo encontré una versión que dice: bienaventurados, visitados por Dios, los que confían total y absolutamente en Dios. Los que sufren y lloran, están tristes, están angustiados, van a ser consolados. Los mansos y humildes van a tener su retribución, les van a dar la tierra. A los que desean hacerle justicia a Dios van a cumplir ese deseo. ¿Por qué razón? Veíamos nosotros que los 10 mandamientos, 4 son para que haya una relación perfecta con Dios y 6 para que mantengamos relación entre los humanos, las personas que nos rodean. Aquí estuvimos viendo, hermanos amados, las parábolas. Y veíamos que las parábolas tienen una vertiente que va para arriba y la otra vertiente para nuestra relación. Entonces llegamos a la conclusión de que Dios lo que quiere es que nosotros seamos la luz del mundo, que marquemos la diferencia en todos los aspectos de la vida. Dios está dispuesto a respaldarnos, Dios está dispuesto a levantarnos, Dios está dispuesto a que brillemos a medida que nosotros le obedezcamos a la palabra. Por eso en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 22, cuando dice que se complace Yahweh tanto en los holocaustos y las víctimas como aquel que obedezca a la palabra de Dios. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Y eso es lo que nos cuesta, hermano. El obedecer a Dios no es algo que traigamos nosotros innato en nuestra naturaleza. No, hermano, el desobedecer a Dios es parte. Esa desobediencia ya es parte de la misma naturaleza humana. Si no, dése cuenta con los niños, lo primero que aprenden es a decir palabras soeces, lo primero que aprende un niño es a hacer berrinche, porque la obediencia es difícil y aún nosotros los adultos nos cuesta obedecer, y Dios quiere que nosotros lo agrademos obedeciendo toda su palabra. Toda su palabra, no puede ser lo que a mí me conviene, sino toda la palabra. ¿Y qué es entonces obedecer a Dios? Obedecer es una virtud y es acatar, es someterse, es aceptar la autoridad. Es una conducta, dice, es un humano debe de aprender. Por eso dice la palabra en Hebreos 5:8 que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, no es algo que nosotros tengamos ya por naturaleza, o solo con que yo levante mi mano y diga que acepto a Cristo Jesús en mi corazón, ya soy obediente. Es un proceso por el cual es necesario que nosotros pasemos. Por eso cuando Dios le dice al pueblo de Israel que lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto, ¿para qué? Para ver qué había en su corazón. Muchas veces Dios permite la aflicción en nuestro corazón, Dios permite la preocupación, la prueba, porque es necesario que nosotros podamos, si ya alcanzamos un nivel donde la palabra va a ser el sostén de las circunstancias, la palabra va a ser la espada de doble filo que va a salir a relucir para separar lo almático de lo espiritual, y que nosotros podamos echar mano de todo lo que hemos venido recibiendo. Qué importante, hermano, es que nosotros podamos, cuando habla de exponernos a la palabra, cuando habla de exposición, palabras alumbran. Exponer es que yo venga y escudriñe la palabra, no me quede con lo que oigo, sino tengo que escudriñar, tengo que decirle a mi Señor: Señor Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo aprenda de este versículo? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué porción es la mía?
Fíjese que Jesús en Juan 6:38 dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Siempre decimos que vamos a hacer si me conviene. Decimos que Dios es nuestra prioridad, pero no se ve. Decimos que hemos sido nacidos de nuevo, entonces que se evidencie. Porque obedecer a Dios es hacer lo que Él dice. Hacer lo que Él dice. No importa, dice la palabra, que la palabra me va a decir cuándo, cómo, con quién o a quién le tengo que hacer yo misericordia. A quién te tengo que agradar. A quién le tengo que perdonar. ¿Me cuesta? Sí me cuesta. Pero eso es lo que hay que hacer, vencer. Por eso en Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y fíjese que encontré el origen de obedecer, una explicación de obedecer del latín que significa el ob, significa enfrentamiento, y andare, escuchar. Y cualquiera, bueno, yo me quedé, y bueno, ¿y esto cómo es? Es enfrentamiento, claro, porque el obedecer te tiene que enfrentar a mi manera de pensar, a como yo creo que debía de hacer las cosas. Y entonces cuando yo obedezco, lo que yo creo, lo que yo pienso tiene que quedar fuera, tiene que ser como piensa Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo quiere que lo haga? ¿Cuándo quiere que lo haga? ¿A quién quiere que lo haga? Y nosotros tenemos un enemigo parcial, un enemigo difícil en la obediencia, y ese enemigo es el enemigo de la obediencia parcial. Esto lo practicamos la mayoría. Si usted no, como dijo el hermano Romeo, pues qué bueno. Pero la obediencia parcial es que yo voy a hacer algunas cosas, no todas. Y creo que estoy haciendo bien. Y yo creo que estoy obedeciendo a Dios, haciendo lo que a mí me conviene, lo que yo creo que tengo que hacer. Voy a perdonar al que a mí me conviene, al que yo creo que debo de perdonar. Pero aquel que me cae mal, ese que siga cayéndome mal. Y eso no le agrada a Dios. Porque yo puedo venir a escuchar palabra, yo puedo orar, yo puedo predicar la palabra, yo puedo exponer la palabra, pero si yo no cumplo al 100% la palabra, estoy engañándome. Si yo tengo ira, si yo tengo murmuración, si yo tengo celo, si yo practico el chisme, y aunque predique, no estoy agradando a Dios. Dios quiere que nosotros lo agrademos en todo, en todo. La palabra no es que yo elija qué me conviene y qué no me conviene. Por eso cuando Jesús empezó a hablar y le dice, los pobres visitados por Dios, los pobres en espíritu, es que yo me dé cuenta que necesito confiar total y absolutamente en Él para que pueda agradarle en todo. De lo contrario, voy a engañarme. Cuando Dios dice el ejemplo que vimos nosotros en el huerto, Dios no le empezó a hablar a Adán y a Eva de la fe, no les empezó a hablar de las bienaventuranzas, no, Dios les empezó a dar instrucciones para que obedecieran. De todo árbol puedes comer, de este árbol, pero de este no. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. Y muchas veces cuando desobedecemos la palabra o cuando obedecemos parcialmente a la palabra, nos escudamos en es que yo tenía necesidad de mentir. Mentí porque era por necesidad o por las circunstancias o porque yo tengo sentimientos. Empezamos a excusarnos, y más pretexto, hermano, peor que si yo digo, me mentalizo, es que como yo soy de Guatemala, soy chapín. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Acaso Dios no se dio cuenta acaso Dios no me envió para nacer aquí en Guatemala? ¿Acaso es desconocido para Dios? ¿Es pretexto mío que yo tengo? Si la palabra dice que tengo la mente de Cristo, ¿por qué tengo que pensar como chapín? Tengo que pensar como hijo de Dios. A la hora de una circunstancia tengo que pensar
¿Cómo resolvería Jesús este problema? Y algo más. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta, porque Jesús en ningún pasaje de la Biblia nos ofrece una vida fácil. Jesús no nos ofrece una vida fácil. Estrecha es la puerta, estrecha, ancha la que va a la perdición. Pero obedecer, hermano, entonces necesitamos obedecer, porque Dios lo que sí prometió es: la vida cristiana es una vida difícil, cuesta arriba. Por eso nos dejaron a su Espíritu Santo, por eso dejaron 5 ministerios, por eso dejaron la palabra, por eso hay ministros que nos están respaldando, nos están apoyando para poder, incluso hasta los medios de comunicación son un instrumento, una herramienta que Dios está utilizando para que nosotros aprendamos a obedecer al 100% la palabra. Pero Dios promete bendecir a los que obedecen. Por eso, mire qué interesante, se recuerda usted cuando Jesús estaba hablando con la samaritana en Juan 4:34, dice: mi comida es que haga la voluntad de Dios. A eso le llamamos obediencia. Mi comida es que haga la voluntad de Dios, del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. A Jesús le satisfacía en su ser interior agradar al Padre. A él no le importó que los fariseos lo señalaran, lo acusaran, estuvieran diciéndole que buscando por dónde se equivocaba. A quien quería agradar era al Padre en todo. Y fíjese, hermano, que tenemos bendición nosotros cuando obedecemos. Nos hace sabios. La obediencia nos hace sabios. Deuteronomio 4, 5 y 6, Deuteronomio capítulo 4, verso 5 y 6. Mire lo que dice Deuteronomio. Nos hace sabios, hermano. Nos hace, por eso somos luz, porque van a ver, hermano, la sabiduría que hay en usted y en mí, no por nosotros, sino que la luz de Cristo, porque el que es luz está morando en usted y en mí. Esa es la bendición que tenemos. Dice Deuteronomio 4, 5 y 6. Y usted lo tiene por ahí. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y el 6, oiga, guárdalos pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En otras palabras, luz del mundo. Usted y yo, si obedecemos, Dios quiere que seamos luz. Y algo más, hermano. A la luz de la palabra somos evaluados. Veamos Mateo 5:19. Veamos qué dice Mateo 5:19. A nosotros nos evalúan. La palabra misma nos está evaluando aquí en Mateo 5, nos está evaluando después de que nos habla de las bienaventuranzas y que nos habla el 12 que hay un galardón para con nosotros. Vea lo que dice el 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero oiga esta versión, que es la TLA, la lenguaje actual. Dice en el lenguaje actual: por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá
al que enseñe a otro a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Hay una evaluación de parte de Dios para que nosotros podamos decir, bueno, ¿qué nos conviene? Usted sabe, hermano, hemos oído que en Deuteronomio 28 del 1 al 14, a la obediencia, Dios quiere satisfacer nuestras necesidades en todas las áreas de mi vida y en todas las áreas de su vida. Aún, dice, Él va a bendecir el vientre, va a bendecir la arteza, va a bendecir la salida, va a bendecir la entrada, va a abrir de su buen tesoro para usted, nos va a revelar los misterios. Hermano, si usted le pone dedicación a oír y a leer y a estudiar Deuteronomio 28, entonces va a cambiar su perspectiva y usted va a decir, vale la pena seguir creyendo en la palabra, vale la pena seguir estudiando la palabra, vale la pena que yo me esfuerce en la palabra. Si cuando venimos aquí es privilegio, hermano, privilegio escuchar la palabra de Dios, pero que no se quede ahí. Es necesario que nosotros nos metamos en la profundidad y le digamos al Espíritu Santo, Señor, yo necesito que esta palabra alumbre a mi vida, que el Salmo 119:05 no sea una obra literaria, sino que sea parte de mi experiencia, que alumbre mi caminar diario, que no tropiece en las cosas del mundo, que no me detengan, que al contrario, Señor, que en mi diario caminar yo te agrade en todo. En Romanos 6:22 dice la palabra que éramos esclavos y nos hizo libres y nos dio libertad. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Hermano, si leemos la palabra, Dios toda la vida, en todos los momentos de las circunstancias, Dios quiere que si nosotros obedecemos, Dios nos va a bendecir, nos va a satisfacer, va a darnos cosas que nosotros no merecemos, hermano. A veces andamos buscando éxito en los títulos, y no es malo que estudie, está bien que estudie. Andamos buscando éxitos a través de los títulos, a través de las maestrías. Pues qué bueno, gracias a Dios. Pero para usted que me está viendo, usted que es hijo de Dios, usted que le ha puesto atención a la palabra, usted que ha dicho, necesito cada día más, yo me he dado cuenta que soy pobre en espíritu y necesito confiar total y absolutamente en Él, porque la palabra dice, como dice Jeremías, que bienaventurado, visitado por Dios, el que confía y cuya confianza es Dios, será como árbol plantado. Usted sabe, hermano, la bendición que Dios quiere darnos que seamos plantados, dice la palabra, que seamos plantados. Veámoslo, Jeremías 17:5, creo que es 17. Veámoslo, porque así vamos a que usted también vea esta palabra preciosa. 17:7. Bendecido el varón que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh, porque será como árbol plantado. Hermano, un árbol plantado ya no hay riesgo de que se seque. Un árbol plantado, cuando está plantado y no ha sido por ningún hombre, sino Dios lo ha dispuesto a plantar a usted y a mí sobre la roca, sobre la peña, sobre la palabra. Si usted y yo obedecemos, dice la palabra, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará raíces. Hermano amado, cuando el árbol tiene raíces, no lo bota cualquier viento de doctrina, no lo bota cualquier circunstancia, está bien apoyado, y eso es lo que dice la palabra, se echará raíces y no verá cuando venga la prueba. Hermano, vamos a tener pruebas. Si Dios no está diciendo que no vamos a tener pruebas, lo interesante es, Dios no nos va a quitar la prueba, Dios no nos va a quitar de la prueba, pero Dios sí nos va a respaldar cuando estemos pasando la prueba. Por eso dice el Salmo
23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu presencia, tu vara y tu cayado me infunden aliento. No quiere decir, después de que dice, Él es mi pastor, que en delicados pastos me hará descansar, me pastoreará en delicados pastos, junto a corrientes me hará descansar, el bien y la misericordia lo seguirán. Pero eso no implica que no vaya a tener momentos difíciles. Pero hay una confianza, hay una esperanza, allá hay una esperanza de que vamos a ser sustentados, que hay un respaldo para que podamos salir adelante. Por eso a Josué, hablábamos del éxito, a Josué le dijeron: Josué, ¿quieres tener éxito? Medita en este libro de la ley de día y de noche, no te apartes de él, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Y entonces todo lo que hagas te irá a ir bien, vas a tener éxito. Dios quiere que nosotros, hermano amado, si somos obedientes a la palabra, le ponemos atención a la palabra, que nos escudriñemos la palabra, que realmente ya nos comprometamos, que tengamos ya un compromiso con Dios de decir: Señor, yo hoy me someto a tu voluntad, hoy quiero agradarte, hoy quiero hacer las cosas conforme a tu palabra, conforme el plan de vuelo que tienes para mi vida. Hermano, si por eso dice la palabra que fuimos bendecidos en los lugares celestiales por el Padre, fuimos escogidos antes que todo esto fuera y fuimos predestinados. ¿Para qué? Para esto, para que llevemos el mensaje de salvación, para que seamos luz allá donde hay tinieblas, para que sometamos a la voluntad de la palabra nuestro carácter, que ya no impere el carácter que traíamos, que ya dejemos de practicar las cosas que a Dios no le agradan. En estos tiempos, hermano, donde la situación es difícil, donde las circunstancias, es cuando usted y yo tenemos que levantar bandera, es cuando tenemos que levantar y decir: mi Cristo vive, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios todo lo tiene predestinado, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman su palabra, a los que nos esforzamos, porque esto es un esfuerzo, hermano. Esto es un esfuerzo, buscar de Dios es un esfuerzo. A veces vienen los problemas, vienen las circunstancias, pero no se preocupe. Él ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Y esa es la promesa por la cual tenemos que estar nosotros firmes. El salmista, cuando escribió el Salmo 23, estaba seguro, estaba consciente, había recibido las experiencias, había tenido las experiencias de que Dios nunca lo había dejado. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 32, veamos qué dice este versículo. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 32, mire a lo que alcanza la obediencia. Mire hasta dónde nos puede llevar la obediencia, para que vea usted que vale la pena obedecer. Y nosotros, dice la palabra, Hechos 5, 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que obedecen. Entonces, si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, tengo que obedecer a la bendita palabra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos llenos de su palabra. En el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, dice la palabra, en Éxodo 15, 26. Mire la bendición de obedecer la palabra. Mire la bendición de obedecer la palabra. O sea, todo lo que vimos de Mateo 5, 3 al 11, perfecto, hermano, excelente. Pero para esto necesitamos obedecer la palabra. Porque solo la palabra va a mostrar mi condición, mi carencia, que necesito, que soy pobre de espíritu, que necesito confiar totalmente, para que cuando yo tenga necesidad, cuando yo tenga una circunstancia, voy a ser consolado.
Es necesario porque voy a aprender a ser misericordioso, porque a la luz de la palabra sé que si yo practico la misericordia, cuando la necesite, yo la voy a alcanzar de parte de Dios. Y veamos qué dice Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviará. Mire los beneficios de seguir obedeciendo a la palabra. Y para ir terminando, vamos a ir terminando, lo que quiero dejarle en su corazón, hermano amado, es que vamos a agradar a Dios si somos obedientes. El apóstol Pedro decía: como hijos obedientes. Yo creo que usted y yo, como padres de familia, si algo llena nuestro corazón, es que nuestros hijos obedezcan a lo que nosotros les pedimos. Algo nos agrada, es que sean obedientes. Pero lo que nos desagrada es que no nos obedezcan. Pues cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, queremos agradar su corazón, seamos obedientes. Y los apóstoles tenían bien claro esto, bien clarito, que dijeron en el libro de los Hechos capítulo 5 verso 29, que era mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es mejor obedecerle a Dios que a los hombres. Y para terminar, veamos Deuteronomio 10:12. Porque vimos, excelente hermano, vimos perfectamente todos los beneficios que podemos alcanzar si nosotros obedecemos la bendita palabra de Dios. Dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirváis a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh, el 13, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Hermano, qué importante es que nosotros, a la luz de la palabra, y sabe una cosa, vamos a ser perseguidos, porque llevar la luz de la palabra y la luz de la verdad no le agrada al mundo. Vamos a ser perseguidos, y Jesús lo dijo en el 15, vamos a ver, en el 5:11, creo que es 12. Gozaos, en el 11 dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Hermano, no vamos a hacer al mundo, no le vamos a hacer de su agrado. Pero no se preocupe, que ahí en el mundo hay gente necesitada esperando de una oportunidad de que alguien le lleve una palabra de bendición, una palabra de restauración, una palabra de vida, que también tiene derecho a tener esa oportunidad que nosotros un día hubo alguien que nos habló, alguien que oró por nosotros, alguien que dobló sus rodillas para que nosotros nos fuéramos alcanzados por la luz del Evangelio, que nos fuera quitada esa venda. Pero para eso es necesario, hermano, que le pongamos oído, que escuchemos, que el Shamá de Dios sea en nuestras vidas, escuchar y obedecer. Así que muchas gracias, hermano. Lo único que le pido al Dios Todopoderoso, que esta palabra haya caído en su corazón como una exhortación, como un anhelo. Recuérdese, los que tienen hambre y sed de justicia,
los que tienen el deseo en su corazón de hacerle justicia a Dios, de mantener una buena relación con Dios para que exista buena relación con los hombres. Así que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y si Dios permite, el próximo domingo nos vemos en este lugar donde hemos sido edificados y vamos a seguir siendo edificados. Gracias. Así que, hermano, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Amén y amén.